Un día más en Voz Populi queremos analizar las claves de las elecciones del próximo domingo 23 de julio. Y hoy en concreto nos vamos a fijar en un colectivo muy particular en el que pues siempre nos fijamos mucho y al que le prestamos mucha atención en Voz Populi, como es el de las Fuerzas Armadas. Y vamos a hacerlo con nuestro especialista en la materia, Gonzalo Araluce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Gonzalo, estamos en un momento en el que tiene especialmente atención las Fuerzas Armadas no solamente en nuestro país, en todo el continente. Lo vemos con la guerra en Ucrania, vemos a muchos militares que están en la frontera, destacadas con las tropas de la OTAN. También sabemos que hay un compromiso para llegar al 2% de gasto, del 2% del Producto Interior Bruto del gasto en Fuerzas Armadas. Con todo esto, ¿por dónde van los tiros en esta campaña electoral de los partidos políticos? Nunca mejor dicho, ¿no? Lo de por dónde van los tiros. Bueno, pues es un momento especialmente sensible, sobre todo porque estamos viendo que es una campaña electoral en la que quizá más que nunca, cada voto cuenta. Estamos en un pequeño nicho, ¿no? Viendo a ver hacia dónde va a ser un escaño, hacia dónde va otro, y el de las Fuerzas Armadas no es nada desdeñable. Es un colectivo de 120.000 efectivos, más los reservistas, más familiares, mucha gente que está muy atenta a ver qué iniciativas se llevan a cabo en torno a las Fuerzas Armadas. Unas iniciativas que, por lo general, en elecciones anteriores estaban pasando bastante desapercibidas, no había muchas iniciativas en este sentido, pero que ahora se han convertido en una política nacional de primer orden, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, a partir de los acontecimientos que se están viviendo y del compromiso que ha suscrito España de alcanzar el 2% de inversión del PIB en defensa, ¿no? A partir de ahí, pues sí que se han desarrollado una serie de medidas, iniciativas, que yo creo que se podían establecer en los diferentes partidos políticos en varias categorías, que podría ser adquisición de armamentos, condiciones sociolaborales de los militares y otro tipo de medidas desarrolladas en torno a todo esto. Son medidas muy dispares. Pero ¿hay mucha diferencia entre los partidos? Quiero decir, o sea, si mezclas un poco los papeles de unos y otros y tapas el partido, ¿sabes leyendo las medidas a qué corresponde a cuál? ¿O más o menos van en la misma línea, al menos en algunas materias o en algunas demandas de los propios militares? Hay una serie de cuestiones en materia de defensa que es que se trata de política de Estado y ya están suscritas. Y los partidos no hacen otra cosa que hacerse eco de ella. Este aumento del presupuesto de defensa es un compromiso ya suscrito con la OTAN de alcanzar el 2%. Es verdad que está suscrito desde hace mucho tiempo, pero que parece que a partir de la guerra de Ucrania ya se va a llevar a cabo de forma efectiva. Pero casi todos recogen esa línea maestra, ¿no? Sí que es verdad que a algunos es más evidente de qué partido corresponden estos programas electorales. Unos prestan más atención a las Fuerzas Armadas y otros les dedican apenas un par de epígrafes y sobre todo con cuestiones que quizá para las Fuerzas Armadas no son las más importantes, o para los miembros de las Fuerzas Armadas. Sí que hay diferencias notables entre todos ellos. Pues vamos al grano. ¿Qué propone cada uno? Por ejemplo, ¿qué propone el Partido Socialista actualmente en el Gobierno? ¿En qué se destaca su programa electoral? Yo creo que se pueden dividir en tres categorías, lo que dice el Partido Socialista en torno a las Fuerzas Armadas. La primera es la adquisición de nuevos materiales. Aquí se nota que han hecho los deberes y que están en plena inmersión en torno a todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de este incremento del presupuesto de defensa, el Partido Socialista ha suscrito una serie de acuerdos bastante notables para la mejora del armamento en las Fuerzas Armadas. Armamento que no se trata de una cuestión de hacerlo porque sí o porque sea un capricho tal, sino porque muchas de estas capacidades que tenían las Fuerzas Armadas estaban al borde de la obsolescencia. Hay aviones que están, hablando mal y pronto, al límite de su caducidad, ¿no? Entonces España tiene que conseguir nuevos cazas de combate porque los que están, por ejemplo, protegiendo el espacio aéreo canario están ya al límite de su capacidad, ¿no? De su obsolescencia. Entonces, en este sentido, el Partido Socialista sí que se nota que ha hecho los deberes y que detalla con mucho nivel qué capacidades son las que va a adquirir. Hablamos de fragatas y submarinos para la Armada, sustancialmente. Para el Ejército de Tierra, vehículos blindados, carros de combate, sobre todo el 8x8, que es el futuro carro de combate que va a tener el Ejército de Tierra. O el Ejército del Aire, pues estos cazas de combate que son necesarios, ¿no? En ese sentido, pues detalla con mucho nivel todos estos programas, como a lo mejor no lo hace ningún otro partido. Otros partidos se refieren a la adquisición de nuevas capacidades, pero no entran en detalle en cuáles. Luego también habla de temas logísticos, que el Partido Socialista ha puesto mucho detalle en todo esto. Habla de la apertura o el impulso de nuevas bases en zonas que habitualmente no tenía presencia las Fuerzas Armadas. Y esto es llamativo porque hace una referencia a que todo esto forma parte de, hablando claro, un programa de lucha contra la despoblación en la España vaciada. O sea, utilizar a las Fuerzas Armadas para establecerse en zonas que habitualmente no están tan pobladas y a partir de ahí, pues,
revertir esa situación que se está viviendo en esa España vaciada. Eso lo contamos en Voz Populi, cómo el PSOE lleva a este punto en su programa. Habla de la conocida base logística en Córdoba, que hubo muchos intereses de muchas localidades por llevarse esta base logística, toda vez que va a suponer pues 1.600 empleos, ¿no? Y al final se le ha terminado llevando Córdoba. Nuevos bases, pues habla también de Jaén, de Huelva, de León, y una bastante conocida también, por lo menos dentro de las Fuerzas Armadas, un proyecto bastante ambicioso, que es en Montelarreina, en Toro, Zamora, un lugar muy pequeñito, que está bastante despoblado y que se pretende llevar ahí una base bastante importante del Ejército de Tierra. Y luego la tercera parte, junto a los programas armamentísticos y logísticos, sería el tema de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y aquí se entra en muy poquito detalle, la verdad, por parte del Partido Socialista. Dice que habla de se ejecutarán las medidas aprobadas por la Subcomisión del Estudio del Régimen Profesional de los Militares de Tropa y Marinería. Esta es una de las cosas que más polémicas suscitan entre los militares. Para que nuestros espectadores lo entiendan, hay una ley según la cual los militares de tropa y marinería, que es una escala dentro de las Fuerzas Armadas, cuando cumplen 45 años quedan desvinculados de las Fuerzas Armadas y tienen que buscarse otra salida profesional. Entonces, esto es una de las principales reivindicaciones de los militares. Aquí dice que se aplicarán las medidas aprobadas por la subcomisión, pero no hay mucho más en torno a todo esto. También se habla de mejorar las medidas de conciliación familiar y mejora de las condiciones de vida en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, pero sin entrar en más detalle. Ahora te pregunto por el PP y por Vox, pero antes, por ir con el partido que estaba en coalición de gobierno, sabemos que en general Unidas Podemos como que pintaba poco en las decisiones que se tomaban en materia de defensa. Lo hemos visto especialmente con el envío de armamento y de material a Ucrania. Sumar, que es la marca que se presenta ahora con Yolanda Díaz a la cabeza, deduzco que es ese partido que tú me decías antes, que apenas lleva un par de párrafos que se refieren a las Fuerzas Armadas. Es la principal polémica que ha habido en el gobierno entre Sumar, bueno, ha habido muchas, ¿no?, entre Sumar y PSOE, pero esta era muy notable. Cuando todavía estaba Pablo Iglesias al frente de Podemos, todo el mundo puede recordar una frase que dijo que no es momento de invertir en tanques, sino en sanidad, ¿no? Eso generó mucha polémica y discordia dentro del propio gobierno, pero se ha demostrado que aquí hay una parte del gobierno que es la que toma las decisiones y la otra calla o traga y tiene que pasar por el aro, ¿no? Se ha notado con la inversión en defensa, se ha notado con el envío de armamento a Ucrania, se ha notado en muchos sentidos. Entonces, ahora Sumar, ¿qué dice respecto a las Fuerzas Armadas? Recoge un par de epígrafes muy cortitos que habla de suprimir la justicia militar. Ya sabemos que las Fuerzas Armadas están supeditadas a su propia justicia e integrar la justicia ordinaria. Y luego también habla de desmilitarizar la Guardia Civil. Son los dos únicos aspectos que recoge, pero no habla de las condiciones de los militares, no habla de intereses en material ni nada. Sí que es verdad que al hablar de geoestrategia o al hablar de intereses exteriores de España, comenta que se tiene que poner fin de todas a la guerra de Ucrania. Evidentemente eso es lo que deseamos todos, ¿no? Pero la cosa es saber en qué términos se tiene que hacer. Y la paz en el mundo. Pero bueno, frente a eso, en el Partido Popular y en Vox, ¿qué es lo que ofrecen en sus programas electorales y en qué se distingue en este caso, sobre todo el Partido Socialista, si es que hay grandes distinciones? El Partido Popular tiene un programa relacionado con las Fuerzas Armadas bastante cortito, son 4 aspectos los que recoge, pero hay uno que es muy ambicioso y no será fácil conseguir, que es que haya 140.000 miembros de las Fuerzas Armadas. 120.000 hemos apuntado. Actualmente hemos dicho que hay 120.000, a otros 10.000 más o menos de reservistas podría ser, o quizá alguno más. Según los datos de los funcionarios públicos, dicen que hay 130.000 relacionados con las Fuerzas Armadas, pero actualmente desempeñándose dentro de las Fuerzas Armadas serían 120.000. Eso sí, el Partido Popular supedita esta promesa a contar por lo menos con 2 legislaturas. Es muy ambicioso este programa, porque es verdad que hay que cumplir con una serie de expectativas. Ahora España está en un momento bastante intenso en relación con las misiones. No solamente tenemos que seguir cumpliendo misiones en el Sahel, en África y demás, que España tiene mucho interés, sino que además se ha anunciado que España va a participar en una nueva misión en Eslovaquia, va a liderar, va a reforzar su presencia en Rumanía, ya tiene en Letonia, en todo el flanco oriental de Europa, en la frontera con Rusia. Pues si no se reducen efectivos de otra zona, España va a tener a 2.000 militares en esta frontera con Rusia. Es una cantidad bastante notable y supondría tener a cerca de 4.000 militares en misión. Para cumplir con todo eso hace falta más personal, pero el compromiso del Partido Popular es llegar a esta cifra de 140.000. Es un proyecto muy ambicioso, será difícil de conseguir porque en 2 legislaturas, 8 años, supondría una oferta pública bastante importante.
Y hemos hablado sobre todo de ese incremento de capacidades militares que propone el Partido Popular. No sé en qué línea se mueve Vox con respecto a los otros programas, si hay muchas diferencias, si van más allá en las capacidades militares. Y ahora enseguida también te preguntaré, y para acabar, y que es lo más importante, qué es lo que quieren los propios militares, que esto también es importante. Sí. Vamos primero con Vox. Pues el tema de inversión en armamento, el Partido Popular y Vox al final recogen más o menos lo mismo, que hay que invertir más en armamento y sobre todo una defensa de los intereses nacionales. Pero esto es una cosa que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el famoso submarino S-80 de la Armada, que se va a incorporar dentro de poco, llega con años de retraso, llega con un sobrecoste porque el proyecto al principio encontró muchas dificultades, pero España tenía muy claro que tenía que defender los intereses nacionales porque luego eso revierte en un interés económico para los fondos públicos. Navantia son los astilleros públicos y está peleando por exportar este tipo de proyectos, por ejemplo, a la India. Entonces se defiende mucho el tema de la defensa nacional, de la investigación, del desarrollo en España, y eso no difiere demasiado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Vox recoge una serie de aspectos que también son muy ambiciosos y muy complicados de llevar a cabo. Habla de una absoluta equiparación salarial de todos los militares con el resto de cuerpos y policías nacionales. Con la Policía Autonómica Vasca, por ejemplo. Correcto. Esto es un tema que viene tratándose desde hace mucho tiempo en el Ministerio del Interior, que es equiparar los sueldos de policías nacionales y guardias civiles con policías autonómicas. Es una reivindicación bastante importante, es una pugna que tienen y viene tratándose desde hace mucho. En la anterior, cuando era Zoido todavía ministro del Interior, se firmó un acuerdo para mejorar el sueldo de policías y guardias civiles, que todavía hay partes que se tienen que ejecutar, ¿no? Pero Vox dice que también las Fuerzas Armadas tienen que entrar dentro de este saco. Habría que equiparar el sueldo de todos los militares con las policías y los cuerpos autonómicos. Esto supondría una inversión bastante importante, ¿no? Y no solo eso, sino que también, igualmente ambicioso y difícil de llevar a cabo, es establecer una ley única de carrera militar. Toda esta gente que hemos dicho antes que a los 45 años se desvinculan de las Fuerzas Armadas, lo que dice Vox es que van a seguir dentro de las Fuerzas Armadas desempeñando otro tipo de cargos que no sea estar en primera línea de combate, por así decirlo. Porque esta ley lo que pretende es que no haya un envejecimiento de las Fuerzas Armadas. Lo que hace es que haya gente joven siempre que sea capaz de estar en misión, en zonas de combate, en el flanco oriental de Europa, en el Sahel, y evitar ese envejecimiento. Pero Vox lo que propone es hacer una ley única y que todos los militares forman parte de la misma ley y que esa gente que cumple 45 años siga desempeñando otras funciones que físicamente a lo mejor no sean tan exigentes, pero que les permita seguir vinculado a las Fuerzas Armadas. Eso será muy complicado porque es una cantidad muy grande de militares la que se vería acogida en torno a esto. Sería complicado. Te cogen otro tipo de cosas, por ejemplo, que las academias militares sean centros de universidad de defensa, para así homologar títulos de defensa con los títulos que se puedan dar en cualquier universidad, o, por ejemplo, el desarrollo del servicio militar de reserva voluntaria. Pues este tipo de cuestiones que plantea Vox son esos aspectos que citabas anteriormente. ¿Se puede ver un programa electoral tapando el nombre de quién es? Pues el de Vox se puede determinar fácilmente, porque, por ejemplo, también dice que dentro del seno de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se garantiza que se celebre sin excepción el debido reconocimiento y homenaje a todos los que han luchado por España. Este tipo de frases son bastante delatoras de que es de Vox. Gonzalo, nos has contado las diferencias entre los programas, las medidas que proponen, algunas más o menos ambiciosas, algunas más o menos realistas. La última pregunta. Realmente, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que piden esos en torno a 130.000 militares, me decías, contando con los reservistas? ¿Qué es lo que realmente necesitan nuestras Fuerzas Armadas en el corto plazo, es decir, en la próxima legislatura? Bueno, hay que tener muy claro que las Fuerzas Armadas, como cualquier otro colectivo, y este es especialmente amplio, tiene diversidad de pareceres en muchos aspectos, ¿no? Pero quizá lo que más surge, y esto es cuestión compartida entre todos, es una mejora salarial para los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Es verdad que esta serie de capacidades se tienen que mejorar. Hemos hablado de los cazas de combate, de fragatas, de submarinos, de vehículos blindados, de demás, que es que están al borde de su caducidad y era imprescindible llevarlo a cabo. Además, llevábamos años que, sobre todo a partir de la crisis, pues ha habido
mucho recorte en materia de presupuesto de defensa y entonces estas capacidades que se tenían que haber ido actualizando pues se han quedado en paréntesis y ahora hay que meter mucho presupuesto para todo esto. Son programas especialmente caros además. Cada vez que hay un Consejo de Ministros en el que se aprueban partidas para mejorar estos fondos llama mucho la atención de pronto que se activen 300 millones de euros para la mejora de un simulador de no sé cuántos o no sé cuántos millones para un caza de combate o tal. Son partidas muy amplias. Pero yo creo que eso no debe evitar que haya una mejora salarial de las Fuerzas Armadas. Decíamos que es verdad que es un colectivo que es muy amplio, que tiene una diversidad de parecer bastante considerable, pero hay una referencia importante, yo creo, que es que el CIS de Tezanos, el famoso CIS de Tezanos, recoge una serie de prioridades según qué colectivo represente el encuestado y sí que distribuye entre militares, policías y guardias civiles qué prioridad tendrían de gobierno. En su día en Voz Populi ya lo contamos y en este caso sí que vemos que, por ejemplo, Santiago Abascal es el líder mejor valorado para este colectivo, seguido de Feijóo. Solamente 1 de cada 10 militares dice que votaría al Partido Socialista. Bueno, tienen muy claro a quién votarían, sobre todo que hay una pregunta clave que se dice ¿desde cuándo tiene usted claro a qué partido va a votar? Mientras que la mayoría de los españoles, quizá hablo en primera persona, estamos indecisos a estas alturas del partido, en el colectivo de los militares dicen que lo tienen claro desde hace mucho más tiempo. Pues Gonzalo Araluce, si una cosa ha puesto de manifiesto la guerra en Ucrania, una de tantas es especialmente la importancia que tienen las Fuerzas Armadas de cada uno de los países que están pues, dentro de la OTAN y que están en Europa ahora mismo a la frontera de una guerra. Así que, sin duda, es importante saber qué es lo que propone cada partido y será interesante ver cómo se aplica luego y cómo lo llevan a cabo pues, el partido o los partidos que estén en el gobierno del futuro. Así que lo seguiremos muy atentos contigo, que para eso eres nuestro especialista, Gonzalo Araluce. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya lo saben, si quieren conocer pues, todos los detalles de los programas electorales con respecto a ya sea a las Fuerzas Armadas o a todos los demás aspectos que son de importancia y relevancia, ya saben que está todo disponible en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.